Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder bueno. Vamos a entrar en la palabra en el día de hoy, ¿verdad? La palabra del día de hoy, hoy vamos a hablar sobre la obra del Espíritu Santo. El Señor me ha estado inquietando que hablemos de la persona más importante para nosotros aquí. ¿Por qué es la persona más importante? Si bien es cierto, nuestro Señor Jesús derramó su sangre por el perdón de cada uno de nosotros. Pero el espíritu legal, la forma del Señor operar legalmente en este plano terrenal en el que nosotros nos movemos, es a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que Él nos envió. Él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, para yo enviarles entonces ahora el Consolador. Y ese es el que nos da dirección, el que abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales y nos lleva a toda verdad, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco sobre la obra del Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre lo que hace Él, cuál es su función principal en esta tierra. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 16, y vamos a leer del versículo 5 al versículo 11. Dice la palabra del Señor: ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Llama mucho la atención que el Señor dice, ustedes ninguno me han preguntado a dónde voy y por eso se han entristecido. Porque cuando leemos capítulo 14 de Juan nos damos cuenta que el Señor le dijo a sus discípulos, yo me voy y voy a preparar para que ustedes vengan. Y entonces dice que ellos se entristecían porque decían, ¿pero cómo vamos a ir a donde tú vas? Pero ninguno en ningún momento preguntó a dónde el Señor iba, porque si ellos hubieran preguntado a dónde Él iba y Él les hubiese dicho, yo voy a la presencia de mi Padre, todos los discípulos hubieran estado contentos. ¿Quién iba a estar triste sabiendo que el Señor iba a estar en la presencia del Padre? Por eso le dice, ustedes no me han preguntado a dónde voy, por eso se han entristecido. Y nos damos cuenta que Él dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque entonces les enviaré al Espíritu Santo. Una de las limitantes que nuestro Señor Jesús tenía al estar encarnado en un cuerpo humano era que no podía ser omnipresente. Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. Y el Señor Jesús obviamente quería estar en todos lados. Y para eso, en su cuerpo humano no lo podía hacer. Por él decía, yo me tengo que ir para entonces enviar mi espíritu, que sí puede estar con todos ustedes en todos lados. Imagínense, si él no se hubiese ido, ¿cómo hubiese estado con Pedro? ¿Cómo hubiese estado con Pablo a la vez cuando uno estaba por un lado y el otro estaba por el otro? ¿Cómo hubiese estado con cada uno de sus discípulos? Así como él nos dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo puede estar con todos si solamente tuviese un cuerpo humano? Como humanos no podemos estar en todos lados a la vez. Por eso era necesario que Él se fuese. Por eso que Él dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque la única forma en la que puedo estar con todos ustedes en todo momento y en todo lugar es a través de mi espíritu. Entonces, llama la atención que Él dice, nos habla de la función del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo vino a hacer? Y dice que vino a convencer al mundo de pecado, convencernos de justicia y convencernos del juicio. Y vamos a hablar sobre esos 3 puntos. ¿A qué se refiere cuando Él habla de que vengo a convencer a todo el mundo o cuando oímos convencer al mundo de pecado? Mira, cuando nosotros escuchamos de que Él viene a convencer al mundo del pecado, nosotros podemos imaginarnos muchas cosas. Hay muchas cosas terribles que están sucediendo en este mundo, en nuestra sociedad, a nuestro alrededor. Asesinatos, robos, corrupción, mentira, perversión sexual, violaciones, abortos,
inmoralidad, todo lo que nos podamos imaginar. Llama la atención porque el Señor Jesús no se refiere a estos pecados. Él dice, vengo a convencer al mundo de pecado. Y eso es lo primero que nos imaginamos. Oye, mira lo que estás haciendo, mira cuál es tu pasado, mira de dónde vienes, mira lo que estás haciendo todavía, lo que estás pensando. Pero el Señor Jesús dice, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta parte? Bueno, cuando leemos esto nos damos cuenta que realmente existe un solo pecado mortal. O sea, nosotros siempre nos ha enseñado los pecados, el pecado mortal y los pecados que son, ¿cómo le dicen? Sí, están los capitales, pero entonces están los otros que supuestamente no son tan graves. Pero para el Señor el pecado es el pecado y todo es por igual. Todo es pecado. Aquí no hay de que pecado más grave, pecado más pequeño. No, porque al final del día el Señor ve el pecado como la razón por la que su Hijo murió. No hay distinción. No es que si tú pegas una mentira es menos 1 punto en santidad, pero si fornicas son menos 4, y si violas a alguien son menos 18, y tú llevas ahí un tab y una puntuación. Ante el Señor no funciona así. Aquí podemos entender que hay un pecado mortal. Hay un solo pecado por el cual cuando nos paremos frente al trono santo a ser juzgados, va a ser la diferencia de si somos salvos o no somos salvos. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que tu pasado esconda. La sangre de Jesucristo es suficiente para lavarte y traerte a una relación con el Señor. La sangre de Jesucristo es lo único que puede lavarnos, puede redimirnos y puede hacer que seamos limpios y que seamos salvos. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y continúa diciendo en Juan 3:19, dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. La salvación ha sido dada. La solución a los pecados del mundo y a que estemos perdidos y muertos en nuestros pecados y condenados al infierno, la solución fue dada. Lastimosamente, el ser humano rechaza esa salvación. El ser humano rechaza el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, y muchas veces nosotros nos vemos en una situación en la que tenemos que escoger seguir al mundo y nuestras pasiones y nuestros deseos, o hacer lo que es correcto, que es aferrarnos a la sangre del Señor que fue derramada por cada uno de nosotros. La solución fue dada. El próximo año, perdón, de aquí a 10 años, al 2033, se cumplen 2000 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hace unos días estuve traduciendo una conferencia donde se hablaba de unos pastores de Corea que vinieron. Un hombre, un misionario que el Señor le dio esta visión de aquí al 2033 haber alcanzado 1 billón de almas. Y la gente dice, wow, 1 billón de almas, eso es mucha gente. En el mundo hay 8 billones de habitantes. Supuestamente 1.3 millones de personas de estas son católicos, son cristianos. Pero la realidad es que nosotros sabemos que si quitamos un montón de denominaciones que dicen ser cristianos y no son, queda un poco menos de 1 billón de personas. Fuese sencillo que 1 billón de personas en 10 años le hablaran a una persona de Cristo y esa persona se salva, y de aquí a 10 años tenemos 1 billón de creyentes nuevamente. Pero sabemos que es prácticamente imposible movilizar a que todo el mundo le hable a alguien de Cristo. Así que lo que dicen es, nosotros queremos levantar al 10%. El 10% de creyentes. El 10%. Y que ese 10% se comprometa a que en 10 años
le hablarán a una persona al año que sea salvo. Si eso lo logramos, de que el 10% le hable a 10 personas en 10 años, podremos alcanzar 1 billón de almas. ¿Es imposible? No. O sea que si yo consigo de que de esta iglesia el 10% de los miembros le hablen a 10 personas, en un transcurso de 10 años, una por año, y los traiga a los pies de Cristo, de aquí a 10 años, cuando nuestro Señor Jesucristo se haya cumplido los 2000 años de su muerte y resurrección, como dicen ellos, ¿qué estamos celebrando? Estamos celebrando una fecha importante para nuestro Señor. ¿Qué le vamos a regalar? ¿Qué mejor regalo que regalarle 1 billón de almas? Dile, Señor, hicimos esto para ti. Este es el regalo para celebrar que tú moriste y resucitaste. Y eso solamente lo podemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Como le digo, la palabra es clara. No importa lo que tú hayas hecho. No importa cuál sea tu pecado. No importa qué sea tu falta. Si tú estás dispuesto a arrepentirte y a clamar el nombre del Señor Jesucristo, esa sangre fue derramada para ti también. El perdón está disponible. O sea que lo que hace realmente que no seamos condenados en el día del juicio es que hayamos creído en la provisión que Dios envió a través de su Hijo para que su sangre testifique de nuestra justificación. Que cuando el Señor estemos parados frente a ese trono, el Señor no va a ver. ¿Tú te imaginas si tus pecados se llevaran así como en los casos legales, que son folios, páginas y páginas y páginas, de qué tamaño fuera tu expediente? ¿Ah? ¿Tú te imaginas eso? Que hubiera un expediente de cada uno de nosotros y cada vez que tú pecas, ahí te escriben una hoja, otra hoja, otra hoja. ¿Cuántas fojas? ¿Cuántos folios, cuántos expedientes tendría? En carretilla. Cuando a veces unos casos que tú ves que traen en carretilla los expedientes. Imagínate, te vas a parar frente al trono, estás presente para tu juicio. De un lado están todos tus pecados y tus faltas, y del otro lado está tu abogado, Jesús. Y que cuando diga, ¿qué tienes a tu favor? Que el Señor Jesús diga, yo pagué por él. Eres absuelto. Esa es la realidad. Esa es la realidad de nuestra salvación. Por eso que dice que el Espíritu Santo viene a convencernos, a traer convicción de pecado. De que entendamos que el pecado más grande que existe es el no creer en Jesús. Porque al final no importan tus pecados si tú te arrepentiste. Ese arrepentimiento elimina todo tu pasado y todo lo que tú hayas hecho negativo. Yo no sé ustedes, pero los tiempos se están acortando. Estamos viviendo tiempos muy especiales. Y este es el tiempo para estar como nunca metido con el Señor y predicándole a los demás. Porque Cristo viene pronto. ¿Y con qué le vamos a recibir sino con el fruto de lo que nosotros hemos hecho para Él? Que es predicarle a los perdidos. Continúa diciendo, convencerá de justicia. O sea que el Espíritu Santo viene a convencernos de pecado, viene a convencernos de justicia. ¿Cómo así convencernos de justicia? Cuando buscamos la palabra justicia en inglés, righteousness, habla de rectitud. Habla de una actitud que le agrada a Dios. Y la realidad es que hoy en día eso es algo que puede variar mucho. Varía de iglesia a iglesia, varía de cultura a cultura. Hay algunas personas que se sienten que son más rectos que otros porque se visten de una forma mucho más elegante que otros. ¿Cómo se viste la mujer? Hay iglesias donde la mujer no se puede poner pantalón. Eso es vestimenta de hombre. ¿Qué vestimenta de hombre si en los tiempos antes no existe el pantalón? Ni para hombre ni para mujer. No te puedes maquillar. No puedes verte bonita. No puedes arreglarte mucho el cabello. No te puedes depilar las piernas. Gracias al Señor nosotros no somos esa iglesia. Claro.
Te imaginas a tu esposa de que no me puedo afeitar las axilas, no me puedo afeitar nada, no me puedo maquillar, no puedo arreglarme, no puedo hacer nada. Porque así soy más santa. Es un tema cultural. Y es un tema que se vive en muchas iglesias, lamentablemente. Es más, hay lugares en Europa donde tú vas y los creyentes y los pastores se sientan después del culto y cada uno se toma una cerveza. Pero hay de que tú pidas un café. Hermano, usted toma café con una pinta en la mano, bien fría. Es un tema cultural. Y hay otros aquí que tomamos café, bueno, que toman, yo no tomo café, pero que ven mal que alguien se tome una cerveza. Entonces, al final del día, los estándares de justicia y de rectitud varían de un lado a otro y no necesariamente son los estándares de Dios. O sea, a veces nos podemos sentir rectos y nos podemos sentir agradables a Dios mirando alrededor y viendo cómo la gente se viste o cómo habla o esto depende a nuestros estándares. Pero la realidad es que si quisiéramos ser salvos por ser justos, pues entonces estamos en problemas. Porque créeme que tus estándares no son los estándares del Señor. Es más, dice la palabra que si nosotros queremos ser salvos de acuerdo a la justicia, tenemos que ser más justos que los fariseos. Y si hay alguien que sabía de obedecer la ley, era esa gente. Lamentablemente ese era el problema, que solamente obedecían la ley. Su corazón estaba en otro lado. Pero externamente ellos cumplían con todo. Pablo sabía esto. Mateo 5:20 dice, porque les digo a ustedes, pero este es el Señor Jesús, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Estamos listos aquí todos. Listo. ¿Quién desayunó bacon? Estás listo para la foto. Chuletita, costillita, estás muerto. Estás muerto. Si desayunaste tortilla con queso y salchichita, estás listo para la foto. No solamente, no porque la salchicha no era de puerco, era de res, peor todavía porque mezclaste leche en el queso con la carne. Estás muerto. Según tu alimentación, estás listo para la foto. De verdad. Imagínense, muchos de nosotros pudiésemos sentirnos como que, ¿y qué hacemos? Mira lo que dice el Señor. Que no vas a entrar al reino de los cielos a menos que tu justicia supere a lo de los fariseos y los maestros de la ley. ¿Quién aquí puede superar a los maestros de la ley y a los fariseos? Pablo sabía, mira lo que dice Pablo en Filipenses 3, del 5 al 6. Circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. ¿Alguien aquí es intachable? Pablo era intachable. O sea, nosotros y los discípulos pudiesen haber pensado, ¿para qué vamos a seguir en esto? Si nosotros estamos listos para la foto, aquí no hay forma. Aquí no, ¿qué va? Yo sé que hasta ahora no lo he podido cumplir y sé que no lo voy a poder cumplir en el futuro. O sea, pero cuando vemos lo que dice el Señor, los estándares son aún más altos. Porque en Mateo 5:48 dice, por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Señor, o sea que ninguno de nosotros podemos aquí esperar ser salvos si los estándares son que seamos perfectos. Pero el que Jesús haya dicho, yo voy al Padre, demuestra realmente que el Espíritu Santo es testigo de que ese es el estándar que Dios acepta. Claro, si Jesús no hubiese sido perfecto como su Padre es perfecto, no hubiera sido justo más que los fariseos, no hubiese podido entrar a la presencia del Padre. Él lo logró, Él lo hizo. Y el Espíritu Santo dice que da testimonio de que eso es así. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aspirar a esa perfección? Bueno, esa perfección se nos es atribuida a nosotros en el momento que somos salvos en el nombre de Jesucristo. Imagínate.
¿Tú eres perfecto? No. Pero yo clamé al Señor y el Señor me rescató. E inmediatamente la justicia de Jesús, la justicia de Dios es impartida a nosotros y Dios nos ve como justos. Somos justificados inmediatamente. ¿A través de qué? A través de su sangre y de su sacrificio. Pero eso es un tema que obviamente tenemos que tomarlo en serio. No podemos despreciar ese sacrificio. No podemos que nuestra vida tiene que dar testimonio de que nosotros honramos lo que Dios hizo por nosotros. Mire, Pablo, después de haber dicho que era intachable, mire lo que continuó diciendo en Filipenses 3, 7 al 8. Dice, sin embargo, a pesar de que, mire, había dicho, yo soy fariseo, yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy perseguidor de la iglesia, yo soy intachable ante la ley. Continuó diciendo, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida a causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar o de conocer a Cristo. O sea que todo lo que él antes se vanagloriaba y decía lo bueno que él era, ahora él se da cuenta que eso todo lo puedo tener por pérdida. Todo eso no sirve comparado con conocer a Cristo. O sea que convicción de pecado, convicción de justicia, de que somos justificados por Él, de que no importa. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque hay mucha gente que dice, ay, yo no me considero digno. No, yo no puedo servir en la iglesia, yo no puedo hacer esto para Dios porque yo no soy digno, yo soy nada, yo soy imperfecto, yo soy un pecador. Pero si tú viniste a los pies de Cristo honesta y sinceramente y le entregaste tu vida, pues has sido inmediatamente justificado a través de su justicia. Imagínense, el estándar es altísimo, pero a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia y por su misericordia, somos justificados y se nos da acceso a una eternidad en la presencia del Señor. ¿No es bueno nuestro Dios? ¿Acaso no es bueno nuestro Señor? Es que Dios es malo. Dios es malo. Imagínate si Dios es malo, que pagó el precio que tú no podías pagar para que tengas una vida que no te merecías. Y lo hizo por amor. Entonces, también nos dice que Él vino a convencer al mundo de juicio. ¿Cómo así de juicio? Bueno, aquí dice de juicio en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, como les dije hace un rato, va a haber un momento, un juicio, donde nosotros estaremos frente a ese trono y donde todas nuestras acciones serán juzgadas. Pero no se refiere en este pedazo a ese juicio, sino que dice que el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Quién sabe quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás, el adversario, nuestro enemigo. O sea que el príncipe de este mundo, ha sido juzgado y anuló la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. ¿Cómo así? Bueno, Colosenses 2, 14 al 15 dice, Él vino a anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Cuando el Señor venció y emitió juicio y venció en la cruz del Calvario. En ese momento el juicio fue dado sobre el príncipe de este mundo. ¿Por qué hablamos esto? Bueno, porque nosotros tenemos que entender que cuando nosotros fuimos creados, el ser humano fue creado en el jardín del Edén, se le dio un poder mayor
que al de los ángeles. ¿Cuál era el poder que se nos dio? Reinar, sojuzgar la tierra, los animales, todo estaba bajo el dominio del hombre. Nosotros fuimos creados para dominar sobre la tierra. Pero cuando el hombre es engañado, cuando la serpiente le dice a Eva, dice, oye, dice que no puedes comer porque se va. Dice, no, de ese árbol nada más. Dice, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué no puedes comer de ahí? Porque serás como Dios. Cuando tú termines, tú te vas y tú vas a ser Dios de tu propio planeta. ¡Qué ponchera! ¿Tú te imaginas? Sí, tú vas a ser Dios de tu propio planeta. Porque nosotros venimos de Kobol, de otro planeta, y cada uno, cuando nosotros morimos, ascendemos y somos semidioses. Eso es lo mismo que Satanás le ofreció al hombre en el jardín del Edén. Vas a ser como Dios. ¿Y qué sucede? Que cuando el hombre peca, ¿qué hacemos? Perdemos nuestra autoridad y se la entregamos al enemigo. Pero cuando nosotros entendemos poder sobre qué, poder sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre todas estas cosas, porque nosotros no fuimos creados para ser esclavos del pecado, ni esclavos de la maldad, ni que seamos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, ni mucho menos, nada de eso. Fuimos creados para reinar, sojuzgar la tierra. Todo estaba bajo nuestro control. No, el cuerpo humano no se enfermaba. Fue creado para sanarse a sí mismo, para regenerarse. Las células se regeneran. Todo esto fue creado por nuestro Dios. Y cuando le entregamos ese poder a Satanás, no solamente le entregamos ese poder, sino que perdimos nuestra relación con Dios. La capacidad de poder tener una relación personal con el Dios Todopoderoso, de padre a hijo. Imagínense, dice en Génesis que el Señor venía al jardín y caminaba con Adán y con Eva. Compartía con ellos. ¿Tú te imaginas vivir de una forma que Dios viene y camina contigo? Adán y Eva por ahí desnudos, sin ninguna preocupación, con comida en todos los árboles, caminando con el Señor, conversando. Oye, Señor, ¿y esa estrella, cómo tú le fue que la hiciste? Bueno, yo soplé, yo hablé y se hizo. ¡Hey, qué brutal! Y ese bicho, ¿por qué se te ocurrió hacer estos mosquitos? En serio, Señor. O sea, bueno, es que yo los hice para que las ranas lo comieran y hacer, tú sabes, es un ecosistema. Ah, pero ¿por qué pican? ¿Por qué no pudiste hacer algo que no picara? Porque no nos pique a nosotros, tú sabes. O sea, tantas cosas que pudiese haberle preguntado al Señor. No, yo tengo una lista de preguntas. Señor, la cucaracha. ¿Y por qué vuelan? ¿Para qué inventaste los mosquitos? En serio, cuéntame, Señor, porque, o sea, en serio, la chitra, ¿eso de dónde salió? Sí, la chitra, eso, imagínate. Hay tantas cosas que podemos preguntar al Señor, tú sabes. Yo no sé ustedes, yo le doy un montón de preguntas. Entonces, cuando nosotros le entregamos esto al enemigo, entonces dice que el Espíritu Santo viene a convencernos de que ya el príncipe de este mundo fue juzgado. ¿Por qué es eso importante? Primero, bueno, vamos a ver en contexto. Primero, nos convence de pecado. O sea que entendamos que tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Verdad? Número 2, dice que viene a convencernos de justicia, de que nosotros, no importa qué tanto hagamos, nunca seremos justos suficientes. Esa justicia nos ha sido dada a través del sacrificio de Jesucristo. Eso no significa que ahora podemos hacer lo que nos da la gana, porque bueno, Jesucristo me justificó, pero para que seamos reverentes y seamos agradecidos y entendamos de que no importa qué tanto hacemos para Dios o decimos que hacemos, eso no va a cambiar las cosas. Nosotros servimos a Dios de nuestro agradecimiento para glorificar su nombre, de lo agradecidos que estamos hacia Él, pero no porque eso es un requisito para poder entrar al cielo. Y número 3 habla de justificación, de convencernos de juicio, o sea, de que el enemigo ya fue juzgado, ya fue condenado a muerte.
Eso es como cuando una persona lo condenan a cadena perpetua y le dan un tiempo suelto. Esa persona aprovecha mientras está suelto, pase todo lo que pueda porque sabe que ya no le queda tiempo y pronto va a estar encarcelado. Eso es exactamente lo que Satanás está haciendo en este momento. Y el problema es que hay muchos cristianos que le tenemos miedo al diablo, le tenemos más miedo al diablo que a Dios, lastimosamente. Es verdad, hay muchos creyentes que le tienen más miedo al diablo. No, que el diablo no sé qué, que me tiene atropellado, que me tiene esto, que me tiene lo otro, que me tiene no sé cuánto. Y ese temor se lo deberías poner al Señor. Esa reverencia a Dios, en vez de tenerle miedo al chamuco. Pero ¿por qué es importante que nosotros entendamos eso? Porque cuando entendemos que Satanás fue juzgado y fue condenado, significa que el poder que Él nos arrebató nos ha sido devuelto. Ya no tenemos que ser esclavos de la corrupción y del pecado, porque debido a la cruz de Jesucristo, esa victoria sobre Satanás se convierte en nuestra victoria sobre la muerte y sobre Satanás. A través del poder de Jesucristo podemos tener entonces victoria completa y poder sobre el mundo, sobre la carne y sobre el diablo y el enemigo. O sea, nosotros no tenemos poder sobre la brujería y los demonios y la cosa porque yo soy el pastor Juan Manuel Herrero. No, yo tengo poder porque mi Señor, cuando murió en la cruz del Calvario, venció, emitió un juicio y condenó a Satanás y me devolvió la autoridad en su nombre para que yo sea la persona que Él creó para ser. Y cuando tú entiendes esto, yo lo digo a ustedes siempre, no, que se mudó un brujo, ay pastor, se mudó un brujo, ¿qué hago? ¿Cómo que qué hace él? Tú nada más levantas las manos y ora y dale gracias al Señor y pide a Dios o que se arrepienta o que se vaya hasta de este mundo. Porque el que tiene que tener temor es Él, no tú. ¿Por qué? Porque su jefe fue vencido en la cruz del Calvario y ha sido condenado a una eternidad en el infierno. Por lo contrario, el jefe tuyo está sentado a la diestra del Padre en el trono, viendo todo lo que está pasando y de ahí está controlando. ¿A quién tú le tienes miedo? La obra del Espíritu Santo, y esto también se refleja en cuando nosotros queremos convencer a todo el mundo. Mira, tú no vas a convencer a nadie de que está mal porque tú le agarras y le haces un recuento de todos sus pecados. Ese no es tu trabajo, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Tu trabajo es predicar la palabra para que las personas escuchen la verdad del Evangelio y el Espíritu Santo que hay en ti se encarga de hacer su parte. Pero muchos de nosotros queremos ser el Espíritu Santo. Queremos convencer a la gente que es lógico venir a los pies de Cristo. Cuando el propio Pablo decía, yo no vengo a usted con palabrerías humanas. Si tú tienes que ser salvo porque es lógico que lo hagas, el día que no tenga lógica, sales por esa puerta y te vas al fango cenagoso de nuevo. Sí. Pero cuando tú entiendes, cuando el Espíritu Santo viene y te toca y te trae esa convicción de tu pecado y de que necesitas un Salvador, entonces es que un corazón puede ser transformado realmente. Por eso nuestra función no es convencer a la gente, nuestra función es predicar el Evangelio al que se nos cruce por delante. El Evangelio, la verdad, uno solo que existe. No que el evangelio de la prosperidad, el evangelio de esto, la teología de la liberación, la teología de no sé cuánto. Olvídense de todo eso. El evangelio y el Espíritu Santo hace su parte, trayendo convicción de pecado, trayendo convicción de justicia. No, es que no te puedes vestir así. Miren, hay gente que llega nuevo a la iglesia y están y que, ay, mire, el hermano no sé qué, la hermana vino con el hombro afuera. Déjala que ande con el hombro afuera. Cuando se convierta el Espíritu Santo solita, ella se va a sentir, cuando llega a la casa y que, no me voy a poner esto como que no, ya no me siento cómoda poniéndome esta ropa, ya no me siento cómoda vistiéndome así. El Espíritu Santo es el que se encarga.
Pero hay muchas personas que llegan, nunca han escuchado el evangelio y ya no te puedes vestir así, no puedes hacer esto, no puedes hablar así, tienes que cambiar la forma que hables. Pero tú, ¿quién eres? Si el Espíritu Santo es el que hace eso en la persona, si esa persona lo hace porque tú le dijiste, es lo mismo que ámame porque tú me tienes que amar. Eso no es voluntario, no nació de ella misma o de esa persona, no nació de su corazón el hacer ese cambio porque el Espíritu Santo no lo puso allí. Eso es religión. Es lo mismo que los fariseos hacían. Ellos pagaban el diezmo, ellos agarraban y hacían buenas obras supuestamente, se vestían con santidad y no sé cuánto, pero sus corazones estaban putrefactos. El propio Señor Jesús decía, mira tú, esos son sepulcros blanqueados. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Cuando tú vas al cementerio y te encuentras una tumba hermosa y bonita, con ángeles y con cosas y toda limpia, ¿qué hay adentro? Huesos podridos hay ahí adentro. Sangre, carne decadente ya, o sea, ahí hay lo que hay es esqueletos, un muerto es lo que tú llevas por dentro. Y hay gente que lleva un muerto por dentro, pero por fuera se ven muy distinguidos. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve vestirte mejor con túnica si te vas para el infierno? Porque tu corazón está carcomido por el pecado y por la perdición. Eso no es lo que Dios quiere de ti. Dios quiere tu corazón. Dios quiere que aunque te andes en un jean roto y andes en zapatillas, andes en suéter, pero que estés haciendo la voluntad del Padre. Dice, mis hijos son los que escuchan mi voz y la cumplen, la hacen, mi palabra y la usan. Esos son sus hijos verdaderamente. No el que viene y obedece la ley, pero aborrece a su hermano y a su prójimo. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es eso, es traer una transformación a la gente. Donde está el Espíritu Santo verdaderamente, donde su presencia está manifiesta, hay transformación, hay arrepentimiento, hay personas viniendo a los pies de Cristo y su vida son cambiadas y transformadas, pero de por vida, no por un momentito. Vemos un mundo que está en rebelión y está en pecado. Está destruido. ¿Y qué queremos hacer? Decirle de que no, eso está mal, eso no debe hacer. Hay que predicarle a Cristo. El aborto es asesinato, es pecado. Está bien, sí es verdad, es aborto, es verdad. Pero ¿qué haga? Predícale el evangelio. Dile, Jesucristo murió en la cruz de Calvario para que tú seas perdonado, para que seas libre, para que no tengas que vivir en esa corrupción, esa depravación sexual. La única forma que podemos cambiar nuestro entorno es predicando el evangelio, no diciéndole a la gente el listado de lo que están haciendo que está mal. Esa es la única forma, esa es nuestra función. Nuestra función es predicar el evangelio. El Espíritu Santo hace su obra. El mundo está de cabeza. El mundo está de cabeza y mientras nosotros no hagamos nuestra parte, no hagamos nuestro rol, no vamos a ver la gente que necesita ser salva. Mire, la palabra dice con claridad, y cuando este evangelio haya sido predicado hasta en el último rincón de la tierra, entonces vendrá el fin. Cristo ven pronto, Cristo ven pronto, Cristo ven pronto. Predica el evangelio para que todo el mundo lo escuche y entonces el Señor venga. ¿Tú quieres que Cristo venga pronto? Predica el evangelio. Envía misioneros y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Señor, ven pronto, ven pronto. ¿Cómo va a venir si todavía no se ha cumplido lo que dice la palabra? ¿Tú quieres que venga? Predica. ¿Tú quieres que Cristo venga pronto? Empieza, viaja, ve y predícale a la gente. Hay gente en Darién que necesita escuchar la palabra. En San Blas, en Veraguas, en Chiriquí. Aquí mismo, párate ahí en la esquina, aquí en un barrio. Hay un montón de gente que jamás ha escuchado el evangelio. Por eso es importante el evangelizar. Por eso es importante salir a las calles y predicar el evangelio a todo el mundo. Porque Romanos 10:13 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Oh, wow. Gloria a Dios, qué tremendo. Ya saben, si tú invocas el nombre del Señor, serás salvo. Ajá. Pero ¿y cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Señor. ¿Tú quieres que la gente clame y sea salva?
Pero ¿y cómo van a clamar a alguien en quien no han creído, en quien no conocen, si nadie les ha predicado? Señor, envía obreros a la mies. Tú eres ese obrero. Tú eres esa persona que el Señor está llamando a poner la pena a un lado, a poner la vergüenza. Mira, yo no sé, nuestra hermana Noelia, o sea, pena, alguien que le dice a alguien que ya yo hablé con Dios. Yo hablé con Dios hace 2 años, 2 años y medio, ya yo le dije qué es lo que es, así que, para que tú sepas. Dije, ya habló con Dios. Bueno, dile que entonces empiece el jueves, pues. Si ella habló con Dios, gloria al Señor. Eso parece una locura. Pero cuando tú tienes una relación con el Señor a ese nivel, tú, ven acá, yo hablé con el Señor. Tómalo o déjalo. Yo hablé con Dios y si no eres tú, tranquila, yo sigo esperando porque yo sé que el Señor me va a dar lo que Él sabe que yo necesito. ¿Era imposible? Después que le dijeron que no, después le dijeron sí que venga, o sea que no era imposible. O sea que ella no estaba pidiendo algo que era loco. Porque si no era posible a la primera le dijeron, aquí esos salarios no. Y tú le dices, bueno, yo hablé con Dios. Bueno, habla con Dios, que te dé otro lado, porque aquí no se puede. ¿Pero qué le dijeron? Sí, te lo vamos a hacer. O sea que ella no estaba pidiendo algo imposible. Pero a veces la carne primero se opone. Hay gente que tú le hablas, mira tú, nuestra hermana, 2 años predicándole a su mamá y su mamá dice que no sé qué, que no me hable de esto, que no me hable de otro. Y ella ora, y un día dice no, que yo, la jefa, ¿tú crees que tú le vas a decir a tu jefa que tú no vas para la iglesia? Si tú llegas a un lugar nuevo de trabajo y tu jefa te dice, vamos a una fiesta de Tupperware, tú vas a ver Tupperware y a vender Tupperware. Pues tú no quieres quedar mal con tu jefe. Primero, ¿cómo hace las cosas el Señor? Espérate, a tu hija no, porque uno siempre ve al hijo como que, ¿qué va a saber este o qué va a saber esta? Pero mi jefa me dijo, yo tengo que ir para allá. Hay un hermano aquí que trabaja en una aerolínea y es piloto. Y es persona que se le monta en la cabina, eso es raca, le predica el evangelio, le pone las prédicas a nosotros, y la gente escuchando. Y me dice, hermano, yo le perdí. Dice, pastor, yo le perdí hace 5 años el amor a volar. ¿Tú sabes lo que es un piloto que no ame volar? Eso es. Y dijo, pero yo le perdí el amor a volar. Y yo no sé por qué Dios todavía. Y yo, ¿por qué? Porque no es lo mismo que te hable el capitán del Señor. Tú vas a prestar atención, es el comandante, el capitán. Sí, capitán. ¿Cómo va a ser capitán? ¿Cómo no, capitán? Vamos a orar, capitán. Deme la mano, vamos a orar. Y la gente se quebranta y todo. A que te hable otra persona que no está en esa posición de rango. Tú ves lo que hace el Señor. ¿Por qué tú crees que estás ahí? Tú no estás ahí por tu amor a volar, tú estás ahí porque el Señor te tiene una misión. Hay gente que Él quiere rescatar y quiere llegarle. Y si te habla el mecánico o te habla el asistente de cabina, quien sea, no lo van a escuchar. Pero cuando habla el comandante, la gente se calla y escucha. Dígame, capitán, ¿cómo no? ¿Cómo? ¿La Biblia? Sí, ¿cómo no? Es más, yo tengo una presa que voy a sacarle el polvo y vamos a leerla juntos. Y a través de eso el Señor se está glorificando y está alcanzando gente en un lugar donde, créeme que lo que habita no es, o lo que principal hay, no, o sea, no es famoso esa industria por gente que adora al Señor, todo lo contrario. La industria de la aviación, la hospitalidad, son industrias, el entretenimiento, son industrias donde Satanás se mueve con poder. Ahí lo que hay es locura, perversión y todo lo demás. Pero el Señor ahí envía a su gente. Y Él no le dice, es que esto está mal. No, Él le dice, tú sabes que Cristo te ama. Tú sabes que el Señor envió a su Hijo a morir por ti. Tú sabes, y empieza a hablarle a la gente del Señor y la gente escucha. Y Él deja eso ahí. Cuando Él dice, tú puedes creer, otro capitán llorando, abrazándome, y llorando por esa persona quebrantada. Si los pasajeros vieran lo que está pasando en la cabina. Él se monta, él dice, bueno, papá, el Señor le dice por aquí, dice, voy por aquí, tenemos 6 horas de vuelo, así que agárrate, que aquí no tienes para dónde salir. La puerta del avión está cerrada, aquí el único lugar para ir es al baño, y así que eso es taca, dale, predica, termina orando, la gente llorando, ¿por qué? Porque todo el mundo está pasando su situación. Por más malo y por más macho y por más hat que tú veas a alguien, tú le hablas y cuando viene el Espíritu Santo y lo toca, olvídate, hasta ahí llegó esa dureza. Esa es la obra del Espíritu Santo, esa es la función del Espíritu Santo.
Traer convicción de pecado. ¿Qué pecado es el más grande? No creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que no hay pecado o falta que tú hayas cometido que que el Señor no pueda perdonar. Señor, pero está el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Tú sabes cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? No creer que existe, no creer en Él. Él no te puede perdonar algo. Alguien que tú no crees que existe no te puede perdonar algo. Esa es la gran blasfemia contra el Espíritu Santo. No creer que existe. Porque de ahí en adelante, cuando tú vienes a los pies de nuestro Señor Jesucristo, mira, Pablo asesinaba a cristianos. ¿Qué más blasfemia que eso? Contra Dios. Los perseguía y los asesinaba. Es más, están apedreando a Esteban y él dice, ven, yo les agarro aquí la túnica para que no se manchen de sangre. Ajá, denle pues. Denle más duro, mátenlo. Los correteaba, los perseguía, asesinaba, torturaba, los entregaba a la ley. Y solo un encuentro con el Señor transformó su vida completamente. Escribió el 75% del Nuevo Testamento. Pablo el asesino. Entonces, ¿qué has hecho tú que Dios no te pueda perdonar? ¿Qué has hecho tú que la sangre del Cordero no sea suficiente o sea mayor para lavar esos pecados y esas culpas? Todo el que clame al Señor será salvo. Pero ¿cómo irán si no han creído? ¿Cómo clamarán a Él si no han creído, si no han oído y si nadie les predica? ¿Qué significa? Que todos los que estamos aquí estamos llamados primero a arrepentirnos, a ser perdonados y una vez que eso suceda, a compartir el Evangelio del Señor. Porque la gente necesita escucharlo. Estamos viviendo tiempos de urgencia. Hay que predicar el Evangelio a todo el que se nos cruce por delante. No buscando convencer a alguien. Pastor, es que tuve 4 horas ahí y no lo convencí. Pero es que tú no tienes que convencerlo. Tú nada más déjalo y suéltalo y déjalo ahí. Tú no sabes lo que va a suceder. Tú no sabes el tiempo que va a pasar. Tú no sabes si le van a poner un jefe. O tú no sabes si eso lo va a mandar a un hospital, a una cama de hospital para que alguien le prediquen ahí sea salvo. Tú no sabes si va a estar a punto de un proceso, un procedimiento quirúrgico y tiene miedo de que se va a morir. Y en ese momento se va a acordar todo lo que le hablaste y va a venir a los pies de Cristo. Tú no sabes si va a caer preso y en la cárcel va a quedar con los creyentes y ellos le van a hablar. Y los que no quiso en un momento reconocer de buena manera, en ese momento va a recibir el mensaje. Tú no sabes si se va a quedar sin trabajo. Si el Señor le va a quitar toda la seguridad que tenía en su billetera, en su chequera, en su cuenta de banco, en su trabajo que le provee, para que Él escuche y sepa que Dios es grande y que lo está llamando. Solo Dios sabe. Ese nuestro trabajo es hacer nuestra parte. El Espíritu Santo, Dios, se encarga del resto. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Si vas a aplaudir, apláudale al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra y por tu Espíritu Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo aquí presente en cada uno de nosotros haga exactamente eso, Señor. Trae convicción a nuestros corazones de aquellas cosas, Señor, que no te hayamos entregado todavía. Todo temor, toda falta de confianza en quien tú eres y lo que ya has hecho, Señor. Que nuestra fe no mengue, Señor, que nuestra fe no decaiga, sino que cada día sea fortalecida aún más, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Y todos decimos amén y amén. Denle un aplauso al Señor, familia.